El intrépido soldadito de plomo. Éránse una vez 25 soldados de plomo, todos hermanos, pues los habían fundido de una misma cuchara vieja. Llevaban el fusil al hombro y miraban de frente. El uniforme era precioso, rojo y azul. La primera palabra que escucharon en cuanto se levantó la tapa de la caja que los contenía fue «¡Soldados de plomo!». La pronunció un chiquillo, dándole una gran palmada. Eran el regalo de su cumpleaños, y los alineó sobre la mesa. Todos eran exactamente iguales, excepto uno, que se distinguía un poquito de los demás. Le faltaba una pierna, pues había sido fundido el último, y el plomo no bastaba. Pero con una pierna se sostenía tan firme como los otros con dos, y de él, precisamente, vamos a hablar aquí. En la mesa donde los colocaron había otros muchos juguetes y, entre ellos, destacaba un bonito castillo de papel, cuyas ventanas se veían las salas interiores. Enfrente, unos arbolitos rodeaban un espejo que se asemejaba a un lago, en el que flotaban y se reflejaban unos cisnes de cera. Todo era de un primoroso extremo, pero lo más lindo era una muchachita que estaba en la puerta del castillo. De papel también ella llevaba un hermoso vestido y una estrecha banda azul en los hombros, a modo de fajín, con una reluciente estrella de oropel en el centro, tan grande como su cara. La chiquilla tenía los brazos extendidos, pues era una bailarina, y una pierna levantada, tanto que el soldado de plomo, no alcanzando a descubrirla, acabó por creer que solo tenía una, como él. «He aquí la mujer que necesito», pensó. «Pero está muy alta para mí, vive en un palacio, y yo, por toda vivienda, solo tengo una caja, y además somos 25 los que vivimos en ella. No es lugar para una princesa. Sin embargo, intentaré establecer relaciones». Y se situó detrás de una tabaquera que había sobre la mesa, desde la cual pudo contemplar a sus anchas a la distinguida damita, que continuaba sosteniéndose sobre un pie sin caerse. Al anochecer, los soldados de plomo fueron guardados en su caja, y los habitantes de la casa se retiraron a dormir. Este era el momento en que los juguetes aprovechaban para jugar por su cuenta. A visitas, a guerra, a baile. Los soldados de plomo alborotaban en su caja, pues querían participar en las diversiones, mas no podían levantar la tapa. El cascanueces. Todo era dar volteretas y el pizarrín. Venga, divertirse en la pizarra. Con el ruido se despertó el canario, que también intervino en el jolgorio recitando versos. Los únicos que no se movieron de su sitio fueron el soldado de plomo y la bailarina. Esta seguía sosteniéndose sobre la punta del pie y él sobre su única pierna, pero sin desviar ni por un momento los ojos de ella. El reloj dio las 12 y ¡pum!, saltó la tapa de la tabaquera, pero lo que había dentro no era rapé, sino un duendecillo negro. Era un juguete sorpresa. «Soldado de plomo», dijo el duende, «no mires así». Pero el soldado se hizo el sordo. «Espera a que llegue la mañana, ya verás», añadió el duende. Cuando los niños se levantaron, pusieron el soldadito en la ventana, y sea por obra del duende o del viento, se abrió de repente y el soldadito se precipitó de cabeza, cayendo desde una altura de 3 pisos. Fue una caída terrible. Quedó clavado de cabeza entre los adoquines, con la pierna estirada y la bayoneta hacia abajo. El criado y el chiquillo bajaron corriendo a buscarlo, mas, a pesar de que casi lo pisaron, no pudieron encontrarlo. Si el soldado hubiese gritado, «¡Estoy aquí!», indudablemente habrían dado con él, pero le pareció indecoroso hacerlo de uniforme. He aquí que comenzó a llover. Las gotas caían cada vez más espesas hasta convertirse en un verdadero aguacero. Cuando aclaró, pasaron por allí 2 mozalbetes callejeros. «¡Mira!», exclamó uno, «un soldado de plomo, vamos a hacerle navegar». Con un papel de periódico hicieron un barquito y, embarcando en él al soldado, lo pusieron en el arroyo. El barquichuelo fue arrastrado por la corriente y los chiquillos seguían detrás de él, dando palmadas de contento. «¡Dios nos proteja! ¡Y qué olas! ¡Y qué corriente!». No podía ser de otro modo, con el diluvio que había caído.
El bote de papel no cesaba de tropezar y tambalearse, girando a veces tan bruscamente que el soldado por poco se mareaba. Sin embargo, continuaba impertérrito, sin pestañear, mirando siempre de frente y con el arma al hombro. De pronto, el bote entró bajo un puente del arroyo. Aquello estaba oscuro como en su caja. ¿Dónde iré a parar?, pensaba. De todo esto tiene la culpa el duende. Ay, si al menos aquella muchachita estuviese conmigo en el bote, poco me importaría esta oscuridad. De repente salió una gran rata de agua que vivía debajo del puente. ¡Alto!, gritó. ¡A ver, tu pasaporte! Pero el soldado de plomo no respondió. Únicamente apretó el fusil con más fuerza. La barquilla siguió su camino y la rata tras ella. ¡Uf! Cómo rechinaba los dientes y gritaba a las virutas y las pajas: «¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡No ha pagado peaje! ¡No ha mostrado el pasaporte!». La corriente se volvía cada vez más impetuosa. El soldado ya veía la luz del sol al final del túnel, pero entonces percibió un estruendo capaz de infundir terror al más valiente. Imaginad que, en el punto donde terminaba el puente, el arroyo se precipitaba en un gran canal. Para él, aquello resultaba tan peligroso como para nosotros caer por una catarata alta. Ya estaba tan cerca de ella que era imposible evitarla. El barquito salió disparado, pero nuestro pobre soldadito seguía tan firme como le era posible. Nadie podía decir que había pestañeado siquiera. La barquita describió 2 o 3 vueltas sobre sí misma, con un ruido sordo, hasta inundarse hasta el borde. Iba a zozobrar. Al soldado le llegaba el agua al cuello. La barca se hundía por momentos, y el papel se deshacía. El agua cubría ya la cabeza del soldado, que en aquel momento supremo acordóse de la linda bailarina, cuyo rostro nunca volvería a contemplar. Parecióle que le decían al oído: «Adiós, adiós, guerrero. Tienes que sufrir la muerte». Desgarróse entonces el papel y el soldado se fue al fondo, pero en ese mismo momento se lo tragó un gran pez. Allí sí estaba oscuro, peor aún que bajo el puente del arroyo, y además tan estrecho. Pero el soldado seguía firme, tendido, cuán largo fuera, sin soltar el fusil. El pez continuó con sus evoluciones y horribles movimientos hasta que, por fin, se quedó quieto y en su interior penetró un rayo de luz. Hizo una gran claridad y alguien exclamó: «¡El soldado de plomo!». El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y ahora estaba en la cocina, donde la cocinera lo abría con un gran cuchillo. Cogiendo el soldadito por el cuerpo con 2 dedos, lo llevó a la sala, pues todos querían ver aquel personaje extraño salido del estómago del pez. Pero el soldado de plomo no se sentía nada orgulloso. Pusiéronlo de pie sobre la mesa y, qué cosas más raras ocurren a veces en el mundo, encontróse en el mismo cuarto de antes, con los mismos niños y los mismos juguetes sobre la mesa, sin que faltase el soberbio palacio y la linda bailarina, siempre sosteniéndose sobre la punta del pie y con la otra pierna al aire. Aquello conmovió a nuestro soldado y estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero habría sido poco digno de él. La miró sin decir palabra. En estas, uno de los chiquillos, cogiendo al soldado, lo tiró a la chimenea, sin motivo alguno. Seguramente la culpa la tuvo el duende de la tabaquera. El soldado de plomo quedó todo iluminado y sintió un calor espantoso, aunque no sabía si se debía al fuego o al amor. Sus colores también se habían borrado, a consecuencia del viaje o por la pena que sentía. Nadie habría podido decirlo. Miró de nuevo a la muchacha. Se encontraron las miradas de ambos, y él sintió que se derretía, pero siguió firme, con el arma al hombro. Abrióse la puerta, y una ráfaga de viento se llevó a la bailarina, que, cual una sílfide, se levantó volando para posarse también en la chimenea, junto al soldado. Se inflamó y desapareció en un instante. A su vez, el soldadito se fundió, reduciéndose a una pequeña masa informe. Cuando, al día siguiente, la criada sacó las cenizas de la estufa, no quedaba de él más que un trocito de plomo en forma de corazón. De la bailarina, en cambio, había quedado la estrella de oropel, carbonizada y negra.